informales con los invitados por el tema de hoy de redes sociales, sobre todo las redes sociales, el uso de las redes sociales en el trabajo. Pero antes de presentarlos, vamos al informe que realizó la producción del tema de hoy. Facebook, Twitter, Instagram son algunas de las formas de comunicación más comunes en las redes sociales. En Uruguay, 2.960.000 personas se comunican a través de las redes. Facebook llega a 2.100.000 personas, Twitter a 440.000 e Instagram a 420.000 usuarios. Según un estudio realizado por la consultora Radar y publicado por el diario El País, el 83% de la población vive en hogares con al menos una computadora. De ellos, el 60% se conecta a Internet desde dispositivos móviles. El usuario común se conecta 14,3 horas por semana, lo que significa que está más horas navegando en Internet. Esto implica que no solo lo hace en el horario de ocio, sino que también en horarios de trabajo. Pero ¿qué pasa cuando una persona se conecta en el trabajo? Actualmente en nuestro país no existen normas que regulen la utilización de las redes sociales, por eso se utiliza el derecho general. Otra realidad es el de las empresas multinacionales, que muchas veces le hacen firmar a sus empleados un protocolo para controlar el uso de las redes sociales. Lo que no hay duda es que las redes sociales cada vez tienen más adeptos, siendo los jóvenes los principales usuarios. Un estudio reciente de la Universidad de Montevideo, Montevideo.com, investigadores uruguayos y latinoamericanos, coordinado por la North Texas University, determinó que el 76% de los jóvenes reconoce el uso de las redes en su vida diaria. ¿Somos conscientes de las consecuencias por el uso de las redes sociales en el trabajo? ¿Qué tipo de sanciones podemos recibir por el mal uso de ellas? ¿Existe un vacío legal al respecto? Hoy en Desayunos Informales hablamos sobre el uso de las redes sociales en el trabajo y sus consecuencias. Bueno, muy bien, es un tema por supuesto apasionante y sumamente complejo. Vamos a presentar a los invitados que tenemos en la jornada de hoy. Está el doctor Eduardo Ameglio, que es del estudio Weyer Regules. Gracias, doctor, por acompañarnos. Sí. También está Federico Mutoni, que es el director de Advice Uruguay. Gracias, Federico. Gracias a ustedes por la invitación. Martín Charquero, periodista, hombre muy conocido por todos. Trabajó en la tele, trabaja en Tenfield, en Gol, en Sport 890 y además es un gran usuario de las redes. Martín, bienvenido. Gracias, Ali. ¿Qué tal? Y también está Gustavo Galino, que es nuestro especialista en tecnología, en redes. Los acompaña habitualmente en Desayunos Tecno. Gracias, Gustavo. Sí. Bueno, arranco con el doctor Eduardo Ameglio, porque la última pregunta que quedó planteada tiene mucho que ver con esto de los problemas que se pueden generar por el uso en el trabajo de las redes sociales, ¿no? Y Lucía hablaba de un vacío legal. ¿Avanzaron más rápido las redes y la tecnología que el desarrollo legal al respecto? Dos precisiones para entender este tema. Uno de la realidad y otra del mundo del derecho, digamos. La de la realidad. La realidad es que hoy, como consecuencia del desarrollo de la tecnología, no solamente reducido a las redes sociales, el trabajo, digamos, la vida particular del trabajador invade el trabajo y el trabajo invade la vida particular del trabajador. Con lo cual, lo que hoy nosotros estamos viendo es que las fronteras entre el trabajo y el ocio se están mezclando. Tal es así que les doy un dato. En la Comunidad Europea ha salido una resolución para todos los trabajadores de Europa donde se les autoriza a desconectarse, a desligarse por lo menos 8 horas en el día. Fíjense ustedes también, como consecuencia de la globalización, mucha gente trabaja en usos horarios distintos, con lo cual, en realidad, uno está trabajando para gente que está amaneciendo y uno se está acostando. Entonces, eso es desde el punto de vista de la realidad. Hoy, la constatación que uno puede tener y que plantea todas estas cosas es que las fronteras entre el trabajo y no trabajo están muy mezcladas. Por lo tanto, hay que ser flexible y tolerante a la hora de analizar los cortacircuitos que se pueden producir. Y desde el punto de vista del mundo del derecho hay que tener en cuenta una cosa. La concepción moderna del derecho del trabajo implica que cuando el trabajador entra a su centro de trabajo, además de
tener los derechos que tiene como trabajador, que todos los conocemos más o menos, entra con el trabajador sus derechos civiles, es decir, sus derechos como ciudadano, su derecho a la intimidad, su derecho a la vida personal, su derecho a la reserva y la correspondencia. Entonces, en ese ambiente hay que articular estas cosas, que como decía el informe, hay un vacío legal. No es cierto que hay un vacío legal en el sentido de que hay que ver que los instrumentos informáticos son ni más ni menos que una herramienta de trabajo. Y como cualquier herramienta de trabajo, para el obrero de la construcción será el cincel, para un informático será la terminal, los instrumentos de trabajo están al servicio del trabajo. Muntoni, ¿cómo es en el mundo laboral uruguayo el uso de las redes sociales en el trabajo? Es bastante controvertido. De hecho, hay empresas que son abiertas a dejar que sus trabajadores realmente tengan las redes a mano y otras que son... recuerdo un caso que existió en algunos rubros donde les prohibían expresamente hasta entrar con sus teléfonos celulares, existió en algún rubro. Entonces ahí hay como varias ópticas. Lo que nosotros sí vemos en Advice es que según cómo se utilicen, las redes sociales pueden potenciar al trabajador o lo pueden distraer un poco, le pueden quitar un poco de productividad. En el año 2015, el año pasado, hicimos un estudio al respecto de cómo sentían los propios trabajadores su productividad vinculada a una cantidad de aspectos y varios nos contaban, aquellos que reconocían que podía disminuir su productividad, que el acceso a las redes sociales los distraía. Sin embargo, hay un grupo de gente que las utiliza muy bien o de trabajadores y que las potencia porque obtiene datos, obtiene información. Entonces, realmente no hay una única, digamos, nadie está, no todo el mundo se pone de acuerdo. De alguna forma tenemos que buscar que cada uno sea responsable en el uso de las redes sociales para que optimice su tiempo. Ahora, no es lo mismo una distracción de alguien que está sentado en una oficina a la distracción de un obrero de la construcción. Digo, también eso hay que ver. No, evidentemente, es decir, hay en los trabajos donde los riesgos de accidentalidad son importantes, esto está regulado y está pautado, digamos, está pautado lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Por ejemplo, bueno, en el tema de la construcción, en un decreto que negociaron el ZUNCA, las cámaras empresariales y el Ministerio de Trabajo, estas cosas se regulan en aras de mantener la seguridad en el trabajo. En tu caso particular, Martín, ¿las redes sociales se han transformado en una herramienta más del trabajo o en un trabajo más en sí mismo? Primero que es una herramienta informativa, porque me alimento constantemente de lo que puedo leer. Hoy en día también lo considero y lo cuido como un trabajo, me genera ingresos, también me genera, digo, la satisfacción a veces de poder saber que lo que uno dice lo lee X cantidad de personas o le llega una cantidad de personas. Y también lo utilizo como una herramienta de difusión de mi lugar en los medios que son más convencionales, ¿no? Como que la es muy radio, importante, la televisión. ¿no? A mí me parece que yo entiendo lo que él decía. En mi trabajo puntualmente, para mí es una obligación trabajar con un teléfono cerca. Claramente es una tarea donde la información, por supuesto, es la materia igual prima, ¿no? Intento, Igual es el límite, algunos, ¿no? por ejemplo, en los partidos de fútbol, intento trabajar con el teléfono y no molestar. O sea que no tengo las notificaciones permanentes. Pero cuando hago el programa de la radio o cuando hago el programa de la noche Pasión, lo tengo abierto el teléfono porque hay un montón de información que me llega por redes sociales, que las necesito en el momento. Pero Martín, por ejemplo, en el momento en que tenés una primicia para dar, una información que todavía no se conoce, ¿qué elegís, la red social o el programa en el que estás, ya sea radio o televisión? Sí, y lo tengo como norma. Si yo estoy al aire, por supuesto que primero va en el medio, claro, que me paga o que me contrata anualmente, por decirlo. También tengo el privilegio de trabajar en una radio que es 24 horas de deporte, o sea, también me siento en obligación de llamar y dar la información allí primero. Claro, hay casos excepcionales, no sé, si a la 1 de la mañana me llega una noticia, no voy a llamar a la radio a la 1 de la mañana. Bueno, para fue mítico, muy recordado el tema de cuando se lesionó Suárez, ¿no? Bueno, la noticia eso fue a la 1 de la mañana. De la lesión de Luis, fue muy recordado porque era a la noche muy tarde y evidentemente a medida que... Lo importante era, después de tener confirmada la historia, de poder comunicarla, ¿no? Yo creo que los periodistas nosotros tenemos que priorizar los medios que nos contratan. Ahora eso también lleva a no deslindarte, ¿no? Lo que hablábamos recién. O sea, estabas 24 horas. Consigo a la profesión que quiero
como una profesión de 24 horas real, todos los días del año, ¿no? Yo creo que los periodistas... Yo no soy como estamos... Figue que se va de vacaciones y se olvida de ver fútbol o de... En las vacaciones lo hago, sí, en las vacaciones me desconecto totalmente. Yo no puedo, a mí me gusta leer, necesito leer. En las vacaciones lo hago totalmente. Pero, Federico, a propósito de las empresas, ¿no? Si una empresa va a Advice y te pide consejos con respecto a este tema de las redes sociales y los empleados, ¿hacia dónde va la orientación hoy día? Varios puntos. En primer lugar, también le decimos hable con un abogado para que cumpla con las normas, eso es fundamental. Al mismo tiempo, les transmitimos que es importante darle acceso, yo personalmente pienso que es importante darle acceso, por lo menos en aquellas actividades donde no está restringido, a los empleados para que hagan un uso responsable de estas herramientas. Pero las redes sociales son como la vida misma, uno tiene que andar por ellas con respeto, con profesionalismo, con el timing, guardando la confidencialidad de lo que es confidencial, buscando la seguridad. Tiene ciertos paralelismos con la vida misma de lo que uno lleva adelante cada día. Entonces, si uno es irrespetuoso en la calle y es irrespetuoso en las redes sociales, es parecido. Sucede que la reputación se afecta más rápidamente si uno tiene un altercado en una red social, porque la expansión es enorme. En cambio, en una esquina por ahí no sucede que eso. Justamente estamos hablando de la expansión, ¿no? De las redes sociales. Por ejemplo, estuve mirando la cantidad de seguidores que tenés. 238.000 seguidores, por ejemplo, en Twitter. También andan por ahí, los periodistas deportivos son los que más hay mucho, con muchos seguidores, tienen casi 200.000. O sea, es impresionante, andan entre los 200.000 seguidores en Twitter promedio. No, y considerando que Uruguay tiene, según decía el informe, 440.000 usuarios. Y muchos se repiten, lo que pasa, ¿no? Digo, muchos seguidores evidentemente son comunes, y hay muchos seguidores que son empresas, ¿no? Y así. Pero sos consciente de la cantidad de seguidores que tenés y estás al tanto de cuánto subió, o sea, manejás. Sí, porque también tengo aplicaciones para medir el tema de las estadísticas. Me gusta, dentro de lo que pueda, lo considero casi un autodidacta, es decir, leo lo que puedo para nutrirme, para seguir de cerca cómo se mueve o cómo va cambiando el mundo del Twitter. Mido también a veces el impacto de algunos tweets. De las noticias. Sí. Uno siempre termina sorprendiéndose, pero creo a veces entender lo que genera un tipo de tweet. O sea, yo tengo claro, y a Alejandro seguro le va a pasar lo mismo, los domingos para el periodista de fútbol en este país es un día cargado de información, seguramente de retweet y todo, y también de la falta de intolerancia que hay habitualmente en el futbolero. O sea, y las jugadas polémicas son... Te van a llegar un montón de frases inadecuadas un domingo. Me llega mucho más un domingo que un miércoles, por decir algo. Gustavo, a ver, ¿cuál es el perfil hoy día? Por supuesto que esto se va modificando casi permanentemente, ¿no? Del internauta uruguayo y del uso de las redes sociales. Recién veíamos números que son números fríos, digamos, pero hay cosas que se puede tejer como un patrón del internauta uruguayo, ¿o todavía no? Sí, yo creo que sí. Ya hace una década que las redes están instaladas, han ido creciendo, vimos los números, y los estudios que están arriba de la mesa hablan de una importante exposición de los usuarios en Uruguay, en particular de los jóvenes entre 16 y 24 años, 8 de cada 10 manifiestan que están muy expuestos, o sea, no solamente que están expuestos, sino que no controlan del todo el tiempo en el que están en la red, ya sea Twitter, Facebook, Instagram también vimos que creció mucho y capta mucho público. El otro día hablamos de Snapchat, también los servicios de mensajería como WhatsApp tienen un uso muy grande, y si hacemos una suma de todas esas redes que son utilizadas, el tiempo que se va es muy grande. Y ahí es donde obviamente la preocupación es para que los usuarios, sobre todo los más jóvenes, entiendan qué es lo que significa su actividad en la red. Algunas son más privadas, otras son más públicas, pero en realidad todas parten de una posibilidad de estar siendo vistas, ¿no? O sea, un empleador, antes de contratar, va a estar mirando cuál es la identidad digital que se dice de ese usuario. Entonces ahí hay un riesgo. Una pregunta, Eduardo, porque desde el punto de vista legal capaz que ya hay como algunas pistas, ¿no? Dentro de las redes sociales, hoy día, ¿Facebook es como el principal enemigo de los empleadores? Bueno, a ver. Y es una caricatura, ¿no? La frase, ¿no? Sí. No, lo que uno ve es que, claro, la gente, los trabajadores, como todo usuario de red, sube permanentemente a las redes sociales su vida activa, ¿no? Su vida personal. Y a veces su vida personal
en el ámbito de su tiempo de ocio es del trabajador y por lo tanto, en la medida en que no haya nada ofensivo contra el empleador, esa es su vida particular que podrá gustarle o no al empleador, pero no es terreno ajeno a cualquier, digamos, consecuencia que puede tener. O sea que una opinión Claro. personal en tu Facebook puede afectar tu trabajo, en ese caso. Entiendo, digamos, entiendo que no, siempre y cuando obviamente no sea ofensiva o agresiva respecto del empleado. Ha habido casos, ¿no? Sí, ha habido casos. Periodistas expulsados por tejer opiniones personales con respecto a los medios. O Recientemente, deportistas en España, hace poco se había contratado un jugador de fútbol y le eliminaron el contrato porque descubrieron un tuit de 2 años atrás que era ofensivo para con el Bueno, club. pero si vamos a ahorcar en eso también, en las entrevistas de trabajo, muchas veces el que va a entrevistar a la persona, antes revisa su Facebook, mira fotos, a ver el perfil de persona que es. Muchísimos datos ya se toman de las redes sociales, de la persona. Exacto, y bueno, y eso es, a veces la gente no es consciente de que al exponerse tan públicamente, las consecuencias que tiene eso sobre una cantidad de cosas. Obviamente también sobre digamos, los criterios de selección de un empleador mañana que digamos que va a juzgar naturalmente, va a ser un juicio de valor. Claro. Podrá ser negativo y la gente no es consciente de que efectivamente a veces esas cosas inciden en una promoción o en un lugar de trabajo. Gustavo recién decía que los jóvenes son los más activos, ¿no? Y los jóvenes, estos nuevos trabajadores que están ingresando recién al mercado laboral, ¿tienen en cuenta la flexibilidad que hay en estos temas a la hora de elegir un trabajo? ¿Esta pregunta es para mí o para él? Los jóvenes creo que son conscientes de que las redes sociales se están mirando y demás. Y de que hay flexibilidad. Sí, muchas empresas se preocupan por darles no solo acceso a las redes sociales, por darles mejores herramientas informáticas, por generar un mejor clima dentro de las organizaciones, porque esto bien manejado, si bien es un riesgo las redes sociales para las empresas cuando hay un problema de un trabajador y lo expone, si están bien manejados, si hay un buen clima, también puede potenciar la imagen y la marca empleadora de una organización. Entonces, es como una dualidad, siempre hay dos caras de una misma moneda. Si tenemos trabajadores hablando muy bien de nuestra organización, quizás más trabajadores van a querer trabajar con nosotros, van a querer conocer nuestra empresa, vamos a recibir más me gusta en la página de Facebook. Pero ¿y qué tan preocupados están los empleadores hoy día, por ejemplo, por el tema de la distracción? Porque antes, antes era típico, vos estabas trabajando y le decías a alguien, mira, no puedo hablar, estoy trabajando, porque te querían llamar por teléfono, ¿no? Ahora no existe eso. Ahora vos estás trabajando y estás mensajeándote permanentemente. Entonces, ahí opera como un elemento de distracción, ¿no? Pero ahí está lo que decía Tony del buen clima de trabajo. Tú tenés que ser racional y flexible en el manejo de estas cosas. Porque vos creás un buen clima de trabajo si vos inculcás una política de uso responsable. De autorregulación. Exactamente, uso responsable. Porque hoy en día, ¿cómo no le vas a negar a alguien que está trabajando que se entere al instante de que el hijo salvó el examen, que le faltaba... ir en contra de la realidad. Es ir en contra de la realidad y que el individuo festeje frente al compañero, mirá, fulano salvó el examen y pasa de año. Y eso es la vida misma. Eso no puede ser interpretado como eso. Se distrajo del trabajo. Claro. Entonces, esa es la cultura nueva que hay que inculcar. Hoy en día predominan las empresas que, por ejemplo, no permiten redes y no permiten celulares, o predominan por ahí las más flexibles y que acompañan más al trabajo. Salvo por razones de seguridad personal, de accidentalidad, normalmente las empresas hoy en día tienen códigos de conducta y explicitan el alcance del manejo de los instrumentos informáticos que ponen a disposición para evitar justamente los excesos, que esto se maneje con una cierta razonabilidad y que eso potencie, que genere en el empleado una sensación de que está incorporado a una organización con un buen clima de trabajo y que por otro lado no le resienta, digamos, la productividad, para decirlo, o la dedicación. Vamos a compartir testimonios de la gente. Ahí está, estuvo Martina en la calle haciendo un sondeo a ver si la gente usa las redes sociales en el trabajo. Vamos a ver qué dice. ¿Usa Facebook, Instagram o Twitter? No, Facebook no, muy poco uso de Facebook, sí. Uso Facebook
Uso todo. ¿Lo usas mientras trabajas? No. ¿Para qué los usas? Para conversar con amigos o charlar nomás. ¿Qué usas? Facebook y Instagram. ¿Y para qué los usas? Para comunicarme con, por ejemplo, mi hermano que no está acá y para tener sociabilidad. ¿La usas en momentos de trabajo? No. ¿Qué usas? Las 3 redes sociales. ¿Las 3? ¿Para qué? Para comunicarme con mi mujer y eso. ¿El Twitter, por ejemplo? No, de Twitter no, uso Facebook más bien. ¿Lo usas durante el trabajo, por ejemplo, o no? Sí, también. ¿Qué de todo? Todo. ¿Todo? Todo. ¿Para qué, por ejemplo, usa el Instagram? Para los negocios y también a otro personal. ¿Twitter? También para personal. ¿Usa durante el trabajo las redes sociales o no? Las redes sociales, Facebook para trabajo sí y de noche sí el personal. Sí, Facebook. ¿Facebook para qué? Para comunicarme, sobre todo con mi hija que está en el exterior. ¿La usa durante horas de trabajo o solo después en casa? No, ocasionalmente, no soy muy adicta al Facebook. Pero bueno, considero que es una herramienta bien usada, está bueno, digo, pero el Facebook en realidad lo veo como un espía. Está comprobado. ¿Una red social? Nada. Nada, ¿por qué? No entiendo. ¿Para qué lo usa el Facebook? Y para mirar todo lo que haya. ¿Usted es más bien pasiva o es más bien de publicar también cosas? No, soy pasiva porque estoy aprendiendo. Facebook, Instagram, Twitter no uso, no sé usarlo. ¿Y el Instagram, por ejemplo, para qué lo usas? Lo uso, tengo un negocio, una cafetería y publicamos todas las fotos por ahí. ¿El Facebook? El Facebook, bueno, lo uso para comunicarme con mi familia que vive lejos, para subir fotos de mi hija. ¿Y usas, por ejemplo, el Facebook o, bueno, la red social que sea en horas de trabajo? No. Las 3 cosas. ¿Las 3 cosas? Te veo a veces a vos. ¿También me ves? Instagram, todas esas cosas. Ah, ¿me seguís en Instagram? Sí. ¿Y para qué lo usás? ¿Para seguir gente o también para publicar cosas? A veces publico también. ¿Y, por ejemplo, Twitter? También, aunque un poco menos ahora. Todo en el teléfono. ¿Y usa el teléfono y las redes sociales durante el trabajo? Mi trabajo es de guía de turismo, o sea que no lo puedo usar cuando trabajo, porque tengo que hablar. Facebook, Twitter. ¿Y Twitter? ¿Twitter para qué lo usas? Informativo. ¿No sos de publicar nada? No. ¿Y el Facebook? Pavadas, pero no cosas personales, no. ¿Y en horario de trabajo utilizás y consultás las redes? Bueno, respuestas de todo tipo. Martín, vos como receptor de muchísimos mensajes a diario, ¿tenés la sensación que mucha gente usa las redes durante el trabajo? Sí, claro. Sí. Sí. Sí, porque a veces lo hasta por explicitan, los ¿no? horarios. Claro. Sí, no los domingos, por supuesto, que es lo que yo utilizaba como ejemplo, pero entre semana, permanentemente. Hay una hora ahí entre las 12, yo te diría entre las 13 y las 14, que es un horario, tal vez la gente salga a almorzar, no sé. Claro. El recreo. Yo siento que la mayoría de personas están leyendo en algunas interrupciones de su trabajo y escriben. Ahora, ¿el Twitter se maneja más por el tema de la información? ¿El Facebook es más para exponer más lo personal? ¿Es así? Sí, eso es el ¿Qué hace, Montelongo? ¿Qué está haciendo, Montelongo? Está en Facebook, Twitter, Estamos tratando Instagram. un tema, usted está trabajando. Está tratando de prender el teléfono, capaz. No, perdón. ¿Qué está haciendo? Perdón. Está distraído, Monte, no se haga distraído. Perdón, está aprendiendo. Twitter obviamente tiene un perfil mucho más de información, de ser algo más instantáneo. Facebook ha cambiado, ha evolucionado y ya no es quizás ese medio instantáneo que fue al principio. Muchas veces si uno va a buscar la primicia la va a encontrar sin duda en Twitter y no la va a encontrar tanto en Facebook por una cuestión de cómo funciona también el sistema. Pero la realidad también es que está bueno entender cómo el fenómeno mobile impactó en todo esto. O sea, al principio no estaba lo mobile y las empresas de repente podían hacer algún tipo de restricción mediante un cortafuegos que se llama un firewall, con el cual vos bloqueabas determinadas páginas, determinados servicios, a esto entras, a esto no entras, y con eso quizás el trabajador tenía limitaciones. Una vez que ingresó el celular, poder tener una conexión independiente a la que depende de la empresa, realmente ya hacer restricciones es algo que parece imposible. Claro.
requeriría un acuerdo o tenía que ser en un entorno demasiado específico, con lo cual hay que adaptarse y hay que entender que eso funciona así, que la gente va a estar pendiente un poco del Twitter o pendiente un poco de los mensajes, y es algo casi que natural, y quizá la productividad va a haber que buscarla por otro lado. Gustavo, una vez que avanzó la tecnología también, cada uno aprendió a bajarse aplicaciones o páginas extras que si te bloquean determinada página te la arreglás y podés entrar de todas maneras. Es como más difícil también el tema de bloqueo cada vez más. Y restringir es... No, la medida extrema sería prohibir el celular en el trabajo, que hay muchas empresas que prohíben. Como que parece que no todos se animan a cruzar esa línea. Claro. Y por eso también la seguridad es una preocupación importante para las empresas que muchas veces invertían mucho dinero en proteger los datos, los data centers. Y con esto de la nube, los celulares, uno tiene sus mails de la empresa acá y lo mezcla con sus contactos personales y le entran o tiene 2 cuentas en un mismo dispositivo y la empresa no puede estar revisando y manejando cada dispositivo de 100 o 200 o 300 funcionarios. Ahí hay un problema también muy importante para las empresas y una preocupación. Pero hay una especie de protocolo o algo que ellos hacen firmar a algunos empleados de multinacionales, por ejemplo, empresas importantes. Como decía el doctor, hay, digamos, reglas de conducta o protocolos de uso Sobre todo en lo que se protege es la confidencialidad de la información, que uno a veces puede, digamos, estar haciendo un uso indebido traslado de lista de clientes, facturación. ¿Y es normal hoy día en el estudio recibir consultas de este tipo, consultas legales de empleados o de empleadores por problemas que estén vinculados con el uso de la red? Lo que es muy normal es que analizar códigos de manejo de los instrumentos informáticos a la luz del derecho uruguayo, digamos, la adaptación, porque estas cosas vienen muchas trabajadas en otros países y uno tiene que adaptarlo. ¿Pero la legislación local debería adaptarse? Bueno, ¿vamos en camino a eso? No hay una legislación específica, como yo te decía, son los criterios generales que se usan para el manejo responsable de un instrumento de trabajo. Correcto, pero los legisladores tendrían que estar preocupados con el tema o no es necesario. Yo diría que eso es mucho más, esto es más fuente de autorregulación, digamos, porque acá hay que hacerse una especie de traje a medida según las actividades. Correcto. Bueno, queremos agradecerles a todos. Martín, gracias por venir. Gustavo, como siempre, un placer. Federico Mutoni, gracias. Y el doctor Eduardo Melirio, que nos acompañó en la jornada de hoy. Gracias a ustedes. Bueno, hacemos una pausa, rapidito la pausa. Los dejamos para más adelante los mensajes de la gente.